Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vida eterna en el Evangelio de San Juan quiere decir la vida de Dios. Quiere decir que ya comemos la vida de Dios. Porque muchas veces nos pasa que comulgamos y como que no hubiera pasado nada. Es que, hermanos, no se trata solo de pasar a comulgar. Todo el rito de la misa nos prepara para que estemos debidamente preparados. Es nada menos que el cuerpo y la sangre de Jesús que vamos a comer y a beber. Entonces debe haber una preparación que muchas veces falta y pasamos mecánicamente y entonces no sucede nada. Para poder prepararnos tenemos que pasar, les diría yo, por 3 mesas. Primero, la mesa de la comunidad, una mesa muy descuidada. Jesús instituyó la Eucaristía en una mesa, estaban los apóstoles. Durante 3 años habían tratado de formar comunidad, de amarse, de perdonarse, de progresar espiritualmente. Y primero los ayudó a pedir perdón, les lavó los pies para que ellos hicieran lo mismo uno con otro. O sea, el Señor los estuvo preparando y eso es muy importante, la mesa de la comunidad, formar comunidad. Los primeros cristianos se reunían en las casas particulares y ahí tenían que estar muy apretados. Se conocían, se amaban, se peleaban, se dividían, pero había comunidad. Era en las casas particulares, ahí se reunían para partir el pan, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, con alegría y sencillez. Ahora pasó el tiempo y según vemos en la primera carta a los Corintios capítulo 11, los cristianos comenzaron a descuidarse y entonces comenzaron divisiones: yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, divisiones. Y luego, como era en una casa particular, algunos tomaban más vino de la cuenta, otros llevaban comida especial solo para ellos y sus amigos y los otros aparte. San Pablo, cuando vio eso, les dijo: señores, esta no es la cena del Señor. Hermanos, ¿qué nos diría a nosotros San Pablo? Divisiones hay cuando hay comunidad. Entonces se pelean muchas veces, pero hay comunidad. Lo peor de nuestras iglesias tal vez es que ni siquiera hay comunidad, sino hay indiferencia. La gente de ciudad, sobre todo, es muy egoísta. Dios y yo y los demás no me importan. Yo vengo para cumplir con mi misa, Dios y yo. Hay que tener en cuenta, si alguien no ha comulgado con Dios, no puede comulgar con los hijos de Dios. Es señal que no tiene unión con Dios. Debemos comulgar con los hijos de Dios para poder comulgar con Dios. Importantísimo eso. Se nos pide la comunidad y a la comunidad se saluda, se sonríe, se da la mano, cantamos juntos, oramos juntos. No es que yo llego a mi banquita escogida y lo demás no me importa, no. Es muy importante esto. El Señor dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, se ponen de acuerdo, dice el Evangelio, en mi nombre, ahí estoy yo. El Señor promete manifestarse, pero solo a los que quieren participar de la mesa de la comunidad se ponen de acuerdo en nombre de Dios. ¿Se puso usted ya de acuerdo en nombre de Dios? ¿Ha saludado a alguien? ¿Sonrió? ¿Está cantando con todos? ¿O solo vino a cumplir Dios y yo? Si no ha comulgado con los hermanos, no va a poder comulgar con Dios. La otra mesa es la mesa de la palabra de Dios. Jesús habló ampliamente en la última cena, los ayudó para entregarles después su cuerpo y su sangre.
El gentío que viene a la iglesia del domingo muchas veces viene saturado ya de palabras de las telenovelas, del cine, de las revistas, de los diarios, de las banalidades de todos los días. Ya no le cabe más palabra. Y sin embargo tenemos que vaciarnos para escuchar la palabra de Dios, la mesa de la palabra de Dios. Vamos a comer la palabra de Dios. San Pablo a su amigo Timoteo le decía en su segunda carta a Timoteo 3:15 en adelante, la palabra de Dios es divinamente inspirada. Sirve para enseñar, para reprender, para preparar a una vida de rectitud. O sea, la palabra de Dios es Dios mismo que nos está hablando. Eso es básicamente, por eso decimos palabra de Dios. Y aquí el Señor comienza a hablarnos. Y es como que un padre de familia del extranjero enviara una carta a su familia. Hoy diríamos un WhatsApp o un mensaje por internet, y entonces en la familia lo están leyendo. Y a cada uno le llega su pedacito que le quiere decir el papá. Eso va a suceder el día de hoy en la liturgia de la palabra, el pan de la palabra. El mensaje va a ser igual para todos, pero el Espíritu Santo se encarga de irnos dando a cada uno nuestro mensaje, nuestro pedacito de ese pan que el Señor quiere el día de hoy para cada uno de nosotros. En la Biblia se nos cuenta que el profeta recibió el libro y dice, me lo comí, sentí dulzor en la boca y ardor en el estómago. La palabra a veces nos consuela, nos dulcifica, pero a veces nos produce ardor. Tiene algo que decirnos. Es la disciplina de Dios que nos está enfrentando con nuestra realidad. Tal vez alguno en este momento la palabra de Dios lo está consolando y a otro le está dando un ramalazo de disciplina el Señor que le está hablando, y es el mismo texto. El Señor a todos nos está hablando. Y aquí debe pasar como a los discípulos de Emaús. Ellos iban desconsolados, habían matado a su maestro, entonces tal vez no era el Mesías, un montón de dudas en ellos. Jesús resucitado anónimamente se les presenta como un viajero y comienza a darles una clase bíblica por la calle y dice, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les fue enunciando todos los pasajes de la Escritura que hablaban de que el Mesías tenía que morir y resucitar. Aquellos más tarde van a recordar lo que les pasó y van a decir, mientras nos hablaba por el camino, sentíamos que ardía nuestro corazón. Y aquí se está cumpliendo lo que dice la carta a los Romanos 10:17. La fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Jesús. Aquellos que nos está pasando, sentimos que arde nuestro corazón, es la fe que va aumentando. Durante el pan de la palabra, la liturgia de la palabra, nuestra fe tiene que ir aumentando. Es Dios que nos está hablando. Es Dios que está poniendo el dedo en la llaga, pero está poniendo la medicina también. Es Dios que tal vez nos está causando dulzor o ardor en el estómago, según lo que necesitemos. Esa es la mesa de la palabra, a la cual participamos todos y con gusto. Y como los discípulos de Emaús, sentimos, ¿qué me está pasando? Me está ardiendo el corazón. Y los estaba preparando el Señor para que cuando lo invitaran a cenar, lo descubrieran. Ya estaba, es Jesús resucitado. Ya les ardía el corazón. Por medio de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, el Señor nos está hablando y está haciendo arder nuestro corazón. Y la mesa del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto, el Señor les dijo, con su bastón en la mano, con sus sandalias puestas, con su túnica ya preparada, coman en cada familia un cordero y con su sangre van a poner una señal en la puerta y van a comer pan sin levadura también.
El Señor ahora nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi cuerpo es verdadera comida. Coman, beban mi cuerpo, mi sangre. Y para eso se necesita fe, estimados hermanos. No hay algo automático aquí. El peligro con la Eucaristía es que nos pasa lo siguiente. A los que iban por el desierto, el Señor les dio el maná. Y al principio, cuando lo vieron, manú, decían en su idioma hebreo. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Descubrieron que era una materia prima para ser preparada en comida y felices alabaron al Señor, maravilloso. Pasaron los años y decían, ya todos los días maná. En Egipto teníamos carne y cebolla, pero se olvidaban que en Egipto eran esclavos. Con la Eucaristía puede pasar así, que nos entusiasmemos un tiempo y después, maná, maná. Ya era un rito nada más, todos los días. Ya ni cuenta se daban que era un milagro del Señor todos los días que tuvieran alimento que el Señor les daba. Y por eso el día de hoy le pedimos al Señor esa fe que necesitamos. Yo les he insistido en que la Eucaristía la celebra el mismo Jesús. Se sirve de un débil instrumento humano para que lo represente. Pero yo como sacerdote les he dicho, yo no puedo convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Yo no puedo. Sencillamente me toca invocar la presencia del Espíritu Santo poniendo las manos sobre el pan y el vino. Y sé que es Jesús por medio del Espíritu Santo el que va a obrar ese milagro, porque es un milagro. ¿Cómo va a ser que ese pan y ese vino ya no van a ser pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Jesús? Entonces, es Jesús el que está celebrando la Eucaristía. El sacerdote puede ser Pedro, Pablo o Judas, pero es Jesús el que está celebrando. Y el que nos vuelve a decir, este es mi cuerpo, coman, esta es mi sangre, beban. Esta es mi sangre de la nueva alianza. Las alianzas en aquel tiempo se hacían con sangre. Se ponían los pactantes, hacían un sacrificio y con la sangre del sacrificio se rociaba las tablas de la ley que representaban a Dios y al pueblo, que era el otro pactante. El día de hoy, entonces, todos nosotros estamos recibiendo ese pacto del Señor, la nueva alianza, pero ahora no va a ser con sangre de corderos o de toros, ahora es la sangre de Cristo. Cuando vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, San Pablo muy claramente dice, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Proclamar significa actualizar. Ustedes en este momento van a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso en esa misma carta a los Corintios, capítulo 11, San Pablo dice, por eso primero examínense. Porque el que come indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come su propio castigo. Para San Pablo no era un simple recuerdo de lo que hizo Jesús en la última cena, era el cuerpo y la sangre del Señor. Y si lo comes en pecado, estás comiendo tu propio castigo. Es lo que nos dice San Pablo. Por eso, examínense antes. Y nosotros tenemos todo el tiempo de la Eucaristía para examinarnos, para oír la palabra de Dios, para arrepentirnos, para reconciliarnos con Dios y con los hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dice, si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y primero te vas a reconciliar con tu hermano? O sea, no recibo tu ofrenda si no hay reconciliación primero. No podemos comulgar y que tenga efecto la Eucaristía si no hemos perdonado. No podemos pretender que Dios nos perdone. Capítulo 6 de San Mateo, cuando el Señor expone el Padre Nuestro, dice, si ustedes no perdonan, Dios no los perdona. Esto bien claro, porque
muchas veces nosotros hemos pasado a comulgar y no pasa nada. Como dice alguno, es que no nos hemos preparado como se debe. Aquí no es cualquier cosa, no nos hemos preparado como se debe. Al final el sacerdote nos va a decir, vayan en paz, que no quiere decir ya se terminó todo, no, ahora vayan ustedes a hacer lo que los manda Jesús, a llevar la palabra, que los demás vean que de veras hablaron conmigo, con Dios, que están llenos del Espíritu Santo, vayan, yo los envío. En el año de 1264 hubo un sacerdote, Pedro de Praga, que comenzó a decir, yo no sé si verdaderamente esto es así, pero él no se quedó en eso. Hizo una peregrinación, como les comentaba, a Roma, a la tumba de San Pedro. Y después, ya cuando había cumplido con eso, con los peregrinos que iban, y peregrinaciones a pie o en carruajes, nada en avión, ni en vehículo, ni en pullman, peregrinaciones duras. Cuando va pasando por la ciudad de Bolsena, él tenía que partir la hostia durante la misa, antes de la comunión, y comienza a manar sangre. Y esa sangre cayó sobre el corporal. El Papa Urbano IV mandó a recoger ese corporal, hizo una investigación por medio del famoso teólogo franciscano San Buenaventura, y él le dijo todo como se lo han dicho, santidad. Y entonces ese corporal se guarda en la ciudad de Italia llamada Orvieto. Esto sucedió en el año 1264 en la ciudad de Bolsena. El Señor nos quiso dar esta señal para que no dudáramos. Aquel pobre sacerdote quedó curado para siempre, pero él no se quedó de brazos cruzados. Él hizo la peregrinación y miren qué regalo tan grande. A todo el que tiene buena voluntad, el Señor le va a dar una ayuda. ¿Quién no tiene dudas a veces? Es que esto es de lo más difícil, estimados hermanos. Creer que ese pedacito de pan ácimo, porque los del pueblo de Israel tuvieron pan ácimo cuando celebraron la fiesta de Pascua al salir de la cena de Pascua, al salir de Egipto. Que eso ya es el cuerpo de Cristo y que esta es la sangre de Cristo y que yo lo voy a tomar. En la historia de la Iglesia ha habido muchos milagros de tipo eucarístico y han sido bendiciones del Señor para ayudarnos en estos problemas de fe que a nadie le deben faltar. A cualquiera le habrá venido, será así o no será así, pero por los frutos lo vamos a conocer. El Señor está con nosotros. Así es que el día de hoy, al final de la misa, se nos va a decir, vayan en paz. ¿Qué quiere decir? Ya el Señor realizó la obra en ustedes. Jesús está dentro de ustedes. Van a ser como un sagrario ambulante. El sagrario es el lugar donde guardamos las hostias consagradas. Ahora, en el momento que nosotros acabamos de comulgar, somos como un sagrario. Cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel, que estaba embarazada, comenzó a gritar, no sé qué me está pasando y mi hijo está saltando en mi vientre. Quedó llena del Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué? Es que la Virgen María en ese momento era como un sagrario. Llevaba a Jesús en su seno. Y al nomás acercarlo a la casa de Isabel, ella dice, ¿qué está pasando? Quedó llena del Espíritu Santo. El día de hoy somos nosotros los que, como la Virgen María, vamos a tener el cuerpo y la sangre de Jesús. Y Él nos llena de su Espíritu Santo. Comernos a Jesús quiere decir comer lo que Jesús es. Esa es la palabra de Dios hecha carne. El que murió por nosotros, con su sangre han sido limpiados nuestros pecados. Él nos da la sanación, Él nos ha perdonado, Él nos trae el Evangelio. Todo eso no lo comemos por la fe. Y eso tiene que verse. No que nos vamos a hacer santos de un día para otro, ni que nos vamos a elevar como algunos santos, que
tenían el don de levitación cuando comulgaban, como Domingo Savio. Ahora, el día de hoy, con normalidad como tantos santos, vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Piensen ustedes, la Virgen María, ella no era sacerdotisa ni diácona, era del pueblo. Y cuando se celebraba la Eucaristía, ahí estaba la Virgen María y le tocaba comulgar. ¿Cómo sentiría ella que ya había experimentado llevar en su seno a Jesús? Ahora recibía nuevamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Y ella no era sacerdotisa. Tal vez Pedro, tal vez Juan, tal vez Andrés celebraban la misa, pero ella recibía. Que ella nos ayude y ruegue por nosotros para que la Eucaristía no se convierta como un rito. Un día tal vez dijimos, Manu, ¿qué es esto? La primera comunión, ¿qué es esto? Pero después, todos los días maná. En Egipto teníamos carne, teníamos cebollas, como protestando contra Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude, que limpie nuestra mente, nuestro corazón, que la Virgen María, que llevó a Jesús en su seno y después comulgaba con todos los cristianos, esté a nuestro lado y nos ayude para que se cumpla lo que Jesús ha dicho. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna ya, y yo lo resucitaré en el último día. Que así sea para todos nosotros. Amén.